Conoce la historia del Parque Simón Bolívar y su relación con las entidades del deporte que lo rodean. ¿Qué significado cree que tiene para la ciudad y para usted la educación física? Claro, el Parque Simón Bolívar es un escenario absolutamente maravilloso. Frente a la historia de Bogotá es muy reciente. Cuando yo llegué a Bogotá siendo un niño de 16 años, los parques que existían era el Parque del Salitre, o sea, la zona que en este momento tú encuentras los juegos mecánicos, esa parte. Entonces, ese era el Parque del Salitre. El Parque de los Tanques de Vitelma, al sur de la ciudad de San Cristóbal hacia arriba, calle 27 sur hacia arriba, allá contra los cerros. Se llaman los tanques de Vitelma porque allá esos son los tanques de reserva de agua de Bogotá. No existía en esa época Chingaza, todo esto del norte que ustedes ven ahora no existía, eso está construido recientemente, hace 30 años. Entonces existían esos dos parques, Salitre y Parque Tanques de Vitelma, que todavía existe. Los invito a que vayan allá. Un día, en lugar de ir al Verjón y a todo eso, entonces van allá a los Tanques de Vitelma a conocer un poquito la historia. Y el siguiente parque que se instaura y que se empezó a construir, el Parque de la Florida, pero ya fuera de Bogotá. Allá el que queda hoy en día por la calle 80, en esa época no era la calle 80. No existía esa autopista, la que se conoce hoy en día como la autopista Medellín. Esa no existía, entonces la entrada al Parque de la Florida era por Engativá Pueblo. Ahí usted llegaba a Engativá Pueblo, ahí todavía existe el puentecito, ahí por donde usted pasa, puentecito que hoy en día ya lo es mejorar, esa época era de madera, no podían pasar sino cierto tipo de vehículos livianos. Y el otro gran parque que no era denominado parque, pero donde íbamos a jugar todos los jóvenes bogotanos, todos los días, pero mucho más sábado y domingo, era la Universidad Nacional de Colombia. La universidad no tenía todo ese enmallado que tiene hoy en día. Era libre acceso. Entonces todas esas zonas verdes que usted ve alrededor desde la carrera 30, ahí era una vía inclusive de los carros. El ingreso de la Nacional por la carrera 30, por ahí era el paso de los carros que venían por la calle 53, entraban ahí por esa vía y seguían a tomar la calle 45. Ubique, la calle 45, por ahí era la vía de los carros, daban la vueltica y salían a la calle 53. Pero no tenía esos enmallados. Entonces allá, hoy en día ustedes lo llaman el parche, en mi época era el combo. Entonces allá nos encontrábamos todo el combo, a jugar vóley, a jugar fútbol, a jugar baloncesto, a patinar porque no había sitios en donde patinar. Ahí tengo que meter una collita con la pregunta anterior. Hicimos la primera cancha de patinaje en Bogotá, Parque La Gaitana, ahí está todavía. La hice en 1980 con Álvaro Poveda, que era el edil de la localidad. Me llamó Álvaro Poveda y me dijo, profe, ¿qué podemos hacer? Le dije, hagamos una cancha de patinaje. Se compraron los patines por cuenta de la alcaldía, de 4 ruedas de la época. Se le prestaban a los niños y a las niñas porque no había recursos para comprarlos, y ahí se hizo la primera de patinaje. E hicimos ahí la primera cancha de fútbol infantil en Colombia. Por eso todavía se hace el campeonato de fútbol infantil. Porque ahí se hizo la primera canchita para fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 9. Ahí está todavía. Ahí está, en la zona norte del parque, de la cancha de fútbol reglamentaria en la zona norte. Ahí está, fue la primera que se hizo en Colombia con esas dimensiones, porque traíamos ya todo el estudio que se había hecho y lo que habíamos planteado. Entonces, los únicos parques que existían es, pero viene un gran acontecimiento para Colombia y para Bogotá. La avenida del Papa Paulo VI en 1968. El Papa Paulo VI era el primer papa en la historia de la religión católica y de Roma que salía de viaje. Los papas anteriores no salían nunca de viaje, siempre estaban allá en el Vaticano y no salían. El primer papa, por eso se le denominó el Papa Viajero, fue Paulo VI. Entonces, a raíz de la avenida de Paulo VI, Bogotá se transforma, se prepara como con 3 años de anticipación.
se construye la avenida 68 que conocen ustedes hoy en día, esa no existía. Se construye la calle 53, se construye el barrio que por eso se llama Paulo VI, en honor al padre, y le fue otorgado a muchas familias por cuenta del Estado. Calle 53 con carrera 50, Paulo VI. Primera etapa, estoy hablando de la primera etapa. La segunda etapa de Paulo VI se construyó mucho después. Se construye el templete eucarístico que existe hoy en día en el Parque Simón Bolívar. El parque no era así, era el primer templete. Hay dos templetes eucarísticos, pero el primero, el que está ahí al lado del lago y al lado de la arenera esa que hay ahí en el Parque Simón Bolívar, ese fue el primer templete. El parque no era así, el parque no tenía mallas, era abierto. No tenía ese lago, porque ese lago es artificial, ese lago fue construido mucho tiempo después. Entonces ahí, ¿por qué se hizo en ese sitio? Porque era el sitio que permitía albergar a más de 1 millón de personas que se iban a hacer presentes durante la visita del Papa Paulo VI a Colombia. Ahí están las imágenes, en las hemerotecas, en los diarios de la época, inclusive en algún par de noticieros, ahí se ve la llegada del Papa Paulo VI a Colombia. Hasta ese momento solamente teníamos ningún acontecimiento tan grande como el del Papa. Después vino el gran acontecimiento del año de 1972, cuando Kid Pambelé fue campeón del mundo, nuestro primer campeón del mundo en toda la historia. Se llenó desde el aeropuerto El Dorado hasta el centro de la ciudad, se llenó al lado y lado la gente que salió a recibir. Concedieron día cívico, nuestro primer campeón del mundo, Kid Pambelé, en 1972, el 28 de octubre en la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá, frente a Pepe Rin Fraser, ganó por primera vez Colombia, obtenía un título del mundo. Entonces lo único comparable a lo del Papa Pablo VI, lo primero fue esa situación, eso salió todo el mundo. Entonces el Parque Simón Bolívar, mira todo lo que ha significado, después ha venido progresando. Porque allí en ese momento todavía no funcionaba el Instituto Distrital de Recreación y Deporte como una entidad, funcionaba era la Junta de Deportes de Bogotá, que dependía directamente de Coldeportes. El instituto administraba otros escenarios, pero los escenarios deportivos los administraba una oficina que se llamaba la Secretaría de Parques y Avenidas de Bogotá. O sea, ¿qué hacía esa dependencia? Lo que eran las avenidas principales y los parques. Después le pasaron eso al Instituto de Recreación y Deporte cuando lo crearon, y entonces le tocó al instituto administrar parques y administrar toda una serie de zonas verdes. Entonces el Parque Simón Bolívar evidentemente ha representado un choque cultural de la cultura deportiva, donde la gente va y ya tiene una cultura dentro del parque. Después fue cerrado y reglamentado. El Parque Simón Bolívar solo lo comparo con los bosques de Palermo en Buenos Aires. Hay algunos que inclusive con el Central Park de Nueva York, pero el Central Park de Nueva York es diferente. Tiene mucho cemento, tiene muchas estructuras muy diferentes a lo que es el Parque Simón Bolívar. Pero el parque se quedó ahí estabilizado. El parque, digamos que es como un sitio donde la gente va los fines de semana, el sábado, el domingo, a veces mucho más el domingo que el sábado, a practicar un poco del deporte recreativo o lo que hoy en día llamamos actividad física. Pero tendría que el Parque Simón Bolívar ser un centro de cultura del deporte, donde por ejemplo instituciones como el Instituto de Recreación y Deporte tuviera allí profesionales especializados en cada una de las áreas, que le enseñara a todos esos jóvenes y a todas esas personas de todas las edades que van diferentes actividades. Ejemplo, el que va a hacer running, pues tiene allá 2, 3 profesores que le dicen cómo se hace el calentamiento, cómo se le ayuda, qué cuidados debe tener, lo asesora, oye, mire, esos no son los tenis que debe utilizar. Lo mismo para hacer el futbolito, no es el fútbol, por favor, no estoy diciendo el fútbol tradicional que conocemos, ¿no? Para eso van a otros escenarios. Es mirar, oye, cómo jugamos las banquitas de la época, cómo lo podemos hacer, en dónde lo podemos hacer, cómo podemos hacer nuestro voleibol cuando vamos a la playa. Entonces ahí cómo lo podemos hacer nuestro vole, cómo podemos establecer los escenarios, cómo podemos hacer rumba, cómo podemos hacer zumba, cómo podemos hacer. Ahí en el parque
trazada una línea, un sendero de trote, sendero, porque el otro ya es una pista de trote que es la que está ahí, que mide, en todos los avisos dice 3.500 metros, pero Freddy Amazo, que la ha medido, mide 3.350 metros. Entonces esa es la pista, pero hay un sendero alrededor, no por la parte externa del parque como está hoy en día con la malla, sino alrededor hay un sendero por donde los atletas, por ejemplo, de fondo entrenan. Es un sendero que mide casi 4 kilómetros. Entonces, por ejemplo, hay también trazado una pista, inclusive de ciclismo, de montaña o ciclismo que nos permite, entonces, cómo se podría asesorar. Entonces me parece que el Parque Simón Bolívar hoy por hoy ya debería ser, con las instalaciones que tiene, con la rectoría del IDRD, ofrecer esos programas, llamémoslos libres para todas las comunidades que quieran ir a tomar los programas. Porque si se le alquila al Esteodopini, el Esteodopini lo acaban de hacer ahí por primera vez, porque económicamente le dieron una millonada, más de 30.000 millones de pesos al IDRD con la realización, y dañaron ahí algunos arbolitos para los que frecuentamos el Parque Simón Bolívar. Pero el Parque Simón Bolívar lo voy a llevar con lo que estoy diciendo un poquito a la academia. Ha servido de escenario para dictar muchas clases de la pedagógica, del SENA, de la Universidad Inca, de muchas instituciones que han tenido programas de deporte o de educación física. O sea, el Parque Simón Bolívar también nos ha sacado de problemas de escenarios a muchas instituciones que se han llevado. Clubes deportivos. Hoy en día ya han reglamentado, porque habían clubes deportivos que ya, digamos, estaban tomando el parque en otra medida y en otros aspectos. Entonces, el Parque Simón Bolívar me parece que es fundamental, pero deberían existir por lo menos otros 4 Parques Simón Bolívar. Así como estamos atrasados 70 años en el metro de Bogotá. Ojo, Medellín inauguró el metro, y eso que se tardaron muchos años haciéndolo, lo inauguró el 20 de julio de 1994. Estamos hablando ya casi 30 años hace que Medellín tiene metro, y es una ciudad que no es ni la mitad de grande ni de desarrollo a Bogotá, que lo necesita. Porque aquí restringen, que ahorita le van a poner pico y placa a las motos y a los carros particulares, pero no es que no tenemos servicio público en donde movilizarnos. Hasta ahora tenemos el Transmilenio, y eso que el Transmilenio nos ha dado una mano grande ahí, cómodos y todo, pero nos ha dado una mano grande. Entonces el Parque Simón Bolívar, quiero ir cerrando con esto, ha sido trascendental, pero necesitamos más Parques Simón Bolívar. Por ejemplo, Avenida Boyacá con calle 15, donde quedaba Bavaria, al frente de Castilla. Ya tendría que haber otro Parque Simón Bolívar con todos los juguetes. Después se hizo el Parque El Tunal, mucho tiempo después. El Parque San Cristóbal también se hizo, porque ya se fueron determinando como algunos modelos, pero necesitamos más parques en el sector de Kenia. 30 años hace que Medellín tiene metro, y es una ciudad que no es ni la mitad de grande ni de desarrollo a Bogotá, que lo necesita. Porque aquí restringen, que ahorita le van a poner pico y placa a las motos y a los carros particulares, pero no es que no tenemos servicio público en donde movilizarnos. Hasta ahora tenemos el Transmilenio, y eso que el Transmilenio nos ha dado una mano grande ahí, cómodos y todo, pero nos ha dado una mano grande. Entonces el Parque Simón Bolívar, quiero ir cerrando con esto, ha sido trascendental, pero necesitamos más Parques Simón Bolívar. Por ejemplo, Avenida Boyacá con calle 15, donde quedaba Bavaria, al frente de Castilla. Ya tendría que haber otro Parque Simón Bolívar con todos los juguetes. Después se hizo el Parque El Tunal, mucho tiempo después. El Parque San Cristóbal también se hizo, porque ya se fueron determinando como algunos modelos, pero necesitamos más parques en el sector de Kenia y Bosa. Urgente necesitamos un Parque Simón Bolívar, y hay donde hacerlo. La ventaja es que hay donde hacerlo. Falta es la voluntad política y la política pública de poder hacer esos escenarios, como existen en muchas ciudades.
En mi formación yo viví algunos años en Estados Unidos y uno de los trabajos que tenía era actividad física para personas de la tercera edad. Y en Estados Unidos yo no diría que tercera edad, yo diría que de cuarta, quinta y como sexta edad, porque eso yo tenía ahí veteranos hasta de 110 años. Y yo viví mucho tiempo de eso, de dictar mis clases. Yo ya era egresado de acá y allá fui a hacer una especialización en entrenamiento deportivo en la Universidad Internacional de Florida, sede Tallahassee. Tallahassee es la capital de Florida, no es Miami, es Tallahassee la capital, una ciudad que queda allá arriba en la frontera con Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur. Entonces yo fui allá y esa era la actividad y la actividad con personas, como les digo, adultos muy mayores. Entonces el Parque Simón Bolívar debe significar para nosotros no solamente todo esto histórico que les he planteado, sino que no se puede quedar ahí. Las nuevas generaciones como ustedes, esas son las propuestas que se necesitan. Determinar unas nuevas oportunidades y unos buenos niveles para que cuando alguien llegue al Parque Simón Bolívar, inclusive uno, llega a hacer una actividad como voy yo con alguna frecuencia a pegarme mi trotadita o a pegarme mis actividades, encontrar a alguien, un profesional al cual se le pueda consultar o el cual pueda orientar ese tipo de situaciones. Muchas gracias.